Comienza aquí el canal de podcast Branding Escolar. Si estáis escuchando esta grabación a inicios de 2019, pues podéis considerar miembros de honor del canal. Branding Escolar, el podcast para hacer de tu escuela una gran marca. Hola, soy Miquel Rossi, filólogo y diseñador gráfico. Durante 20 años he compaginado la docencia con la gestión de marcas educativas. Hace 2 años publiqué el libro Tu escuela una gran marca. Desde entonces me dedico exclusivamente a la dirección de branding en escuelas y asesorar y dar formación en otros centros educativos. El trimestre pasado descubrí un canal de podcast de oratoria, hoy en día se diría de public speaking. Se emite 2 días a la semana, los martes y los jueves. Bien, pues yo los martes y los jueves, cuando subo al coche, saco el móvil y lo primero que hago es buscar el podcast para poder escuchar el nuevo episodio de ese canal. He descubierto que hay muchos otros canales formativos, por ejemplo, de marketing digital, copywriting, los contenidos de la web, y también hay muchos de educación muy interesantes. Me sucede a mí algo que pienso que también os puede suceder a vosotros cuando me encuentro, por ejemplo, un vídeo interesante de YouTube. Pienso, después lo miraré, cuando tenga un poco más de tiempo, pero ese después se convierte en nunca, porque no hay un momento en que tengamos más tiempo y nos acordemos de mirar ese canal. Me pasa también, por ejemplo, cuando encuentro un texto interesante en un blog, lo añado a la lista de lecturas. Pero también sucede lo mismo. De hecho, me pasa a mí. Más de una vez me ha venido alguien y me ha dicho: oye, muy interesante, me ha parecido esto que escribiste el otro día sobre tal tema. Ya verás, cuando llegue el verano, que tendré un poco más de paz, lo leeré. Y no lo lee nunca. No nos engañemos. Nunca lo lee, porque no hay ese momento en el que solo puedas estar leyendo, solo puedas estar viendo un vídeo. El podcast tiene una ventaja enorme. Y es que puedes estar en el coche escuchando un podcast, puedes estar en el tren, puedes estar en el gimnasio, puedes estar caminando por la montaña y en lugar de escuchar música, no sé si es muy grave, a mí me sucede, escuchar un podcast interesante. Estaba teniendo esta reflexión y se me encendió una luz. Si yo me puedo beneficiar de otros podcasts, quizá mis lectores también podrían tener la ventaja de, en lugar de tener que leerme, poder escuchar mientras hacen otras cosas. Cuando lo pensé, me entró una pereza tremenda. Bueno, quizá no sea pereza, quizá es ese miedo a exponerse, es esta sensación que uno tiene cuando escucha su propia voz y dice, qué raro, ¿quién es ese que habla? Ese no soy yo. Y también esos errores que cometemos con los que habitualmente somos tolerantes con los demás y en cambio con uno mismo, pues no. Pero vete aquí que llegaron los Reyes y me trajeron un micrófono. Ya no hay remedio. Si los Reyes te traen un micrófono, tienes que empezar y aquí me tenéis. En el podcast hablaremos de temas relacionados con las marcas de las escuelas, del logotipo, de la identidad visual, pero también de la identidad propia del centro, mucho más importante, de su comunicación, de la relación entre el marketing, la captación y el branding, de las jornadas de puertas abiertas, de los eslóganes, de muchos otros temas que serán interesantes y irán saliendo. Contamos además con un material extraordinario, que son los audios de las entrevistas que a lo largo de los últimos años he ido haciendo a expertos en marcas o expertos en educación, siempre alrededor del branding escolar. Son entrevistas que están en el blog, pero que en ese momento, cuando grababa el audio, lo hacía simplemente como una comodidad para todos, pues a la hora de transcribir esos textos. Algunos quizá no tendrán la calidad audio perfecta, pero sin duda escuchar de viva voz las palabras de Luis Bassat, de Toni Segarra, de Gregorio Luri, de Abadía, es muy interesante. ¿Sabéis que el podcast en estos momentos es, junto con Instagram, el canal emergente por todo el mundo? Quizá en estos momentos, en el mundo escolar todavía no, pero sus potencialidades son muchísimas. De hecho, la prueba fehaciente de que es un canal importante es que se ha añadido desde hace poco en Spotify un apartado de podcast. En el mundo escolar, por ejemplo, nos dará, y algunos ya lo están aprovechando, muchas oportunidades de formación para estudiantes, para familias, sobre temas de educación de sus hijos,
etcétera. Hay centros y sobre todo profesores que ya lo están aprovechando. Algunos se preguntará cómo se hace para escuchar un canal de podcast. Quizá se lo ha encontrado por sorpresa o le ha aparecido en alguna red social. Bien, pues primero, como hemos dicho hace un momento, si tienes Spotify, basta buscar en el menú podcast y buscar en el buscador aquellos temas que te resulten interesantes. Por ejemplo, educación. O, por ejemplo, por supuesto, branding escolar. No olvidándose entonces de apretar en el botón suscripción. De esta manera recibiréis siempre ya en el listado de las posibilidades los últimos podcasts que se han subido. Aquellos que tengáis un iPhone encontraréis la aplicación Podcast, en donde directamente también podéis encontrar los contenidos que puedan interesar. Una tercera opción sería ir a la web soundcloud.com y allí buscar, por ejemplo, está allí, los podcasts que podéis encontrar de esos temas. Finalmente, en el caso de branding escolar, si vais a la web brandingescolar.com/podcast, encontraréis todas estas instrucciones y la posibilidad directa de la suscripción al newsletter que os informará de las últimas publicaciones. Bueno, lo dejamos aquí. El próximo día explicaremos qué es el branding, que no es ningún coñac.